15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. A los 16 cumplió, una traición me jugó. Maestro Alejandro da Costa, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Cota Paredes. Hola a todos, jóvenes. Arquitecto, ¿dónde nos encontramos? Cuéntanos. Pues estamos en el barrio de Xochimilco, en Oaxaca, que es un lugar muy especial porque quedó atrapado en el tiempo, ¿no? Aquí estamos, estos son los arcos del acueducto que viene de San Felipe del Agua y que se lo pidieron a los dominicos como cuota para poder hacer el convento en la ciudad. Es de 1545, lo construyeron los indios xochimilcas que trajeron los españoles y por eso este barrio se llama el barrio de Xochimilco, porque aquí se asentaron los esclavos xochimilcas para construir la ciudad de Oaxaca. ¿Esclavos? Ajá, o sea que Oaxaca está construida por chilangos. Bienvenidos, jóvenes. Entonces esta es una propiedad muy, muy particular porque está escondida, esto es como una especie de invasión detrás de los arcos, que son del siglo XVI. Tiene esta esquina muy peculiar, con pequeños callejones, y es un barrio, digamos que medio gótico, por llamarlo Sí. de alguna manera, ¿no? Que está puesto en esa misma sección. La propiedad da vuelta en esquina dentro del callejón. Y el callejón es tristemente célebre por la película de Nacho Libre, ¿no? Buena película, jóvenes. Saludos a Jack Black. Entonces, ¿aquí se filmó? Ahí se filmó, sí, en esa parte de ahí. Ya estaba su intervención. No, cuando la filmaron no. Nosotros la intervención que hicimos fue subir el techo, ahí se ve, para generar esa fachada norte y que pudiera pasar la misma forma, ¿no? Entonces se conservó los muros del siglo XVI, que ahí se puede ver cuáles son las épocas diferentes, y de alguna manera fue una vecindad donde vivían 25 familias. Después, pues, el dueño decidió vender la propiedad y nosotros hicimos la intervención. Ok. Entonces, Una vecindad, o sea, ya estaba de alguna manera invadido sí, pues estaba acueducto. puesto, estaba hecho, digamos, de esa manera, ¿no? Y ahí tiene las diferentes intervenciones. No, gracias. ¿No? Ok. Gracias. Gracias. Nacho Libre. ¿Hasta dónde llega el acueducto? Aquí se mide un poco como por arcos. Esta propiedad tiene medio arco acá y estos dos arcos más. Esta calle se llama Rufino Tamayo porque aquí vivió el maestro Tamayo, el pintor oaxaqueño, que le dio al estrellato la pintura oaxaqueña como la conocemos el día de hoy, ¿no? Entonces, pues pasemos. Nosotros lo que hicimos es generar una serie de patios para que la casa viviera hacia adentro lo más posible. ¿El maestro Toledo trabajó o fue aprendiz de Tamayo? Sí, de hecho fue su protegido, porque Toledo vivió en París y se encontró con Toledo. El maestro Toledo vivió en París y se encontró con Tamayo, quien dicen que le daba de comer y lo tenía ahí enseñándole, y tuvieron una amistad muy larga y fue como su protegido, ¿no? Entonces aquí se hizo una intervención muy sencilla, se quitó lo que sobraba para recuperar el arco en la parte posterior, toda la parte histórica aquí se puede ver. Esto es muy delicado con respecto a Lina, entonces había unos baños de una cantina que estaba aquí, pero pásenle. Una cantina. Sí. Y otra vez la piedra, ¿verdad? Esta cantera verde que hemos visto. Sí, mucho es la aquí. cantera verde, y aquí estamos viendo un muro del siglo XVI. Entonces es muy interesante cómo la gente lo ha tapado,
nosotros pues lo destapamos lo más posible, sin tocarlo, y hacia adentro se hicieron estas intervenciones con el interiorismo La de... herrería otra vez, qué importante, ¿verdad? En Sí, tu obra. pues en este caso lo que estamos tratando de hacer es adelgazar todo el tiempo la cancelería. El aluminio funciona bien en la conservación, pero es muy grueso. Y entonces la idea es que las ventanas desaparezcan y de alguna manera las épocas de los edificios se miden un poco por las cancelerías, ¿no? Claro. Entonces las apariciones del acero, el manejo de los aluminios, diferentes tecnologías van apareciendo y parte de la arquitectura pues es ir trabajando la herrería como una parte más plástica, ¿no? Entonces aquí vemos, esta es una intervención de Rúa, que son unos diseñadores donde mi hija Martina lo lleva. Trabaja ella con muchos muebles usados, o sea, hay una parte de reciclaje importante en la parte de los mobiliarios siempre, un poco para conservar la época y así. Y aquí vemos un poquito el juego de los materiales que está pintado con tierra y se rescató lo más posible el arco que está aquí como presente y se hicieron los baños en esta parte como entre vestíbulo y ir pasando de un lado de la intimidad al otro con la luz natural y jugando con los círculos para pasar la luz al espacio central. Claro. Ahorita vemos la regadera. Entonces siempre Y ya. descomponiendo el baño en tres partes, ¿no? Bañarse, la parte fisiológica que es el excusado y la parte de lavarse las manos, pintarse, etcétera, fuera. Que siempre sean usos indistintos para que no se maneje el baño como un paquete, ¿no? No sé por qué nos pusieron todas las tuberías al mismo lado cuando en realidad ahora con el tema de las plantas de tratamiento tienes que separar directamente las aguas grises y las aguas negras, por lo tanto se pueden mover mucho más los muebles, ya no tienen que ir todos a un solo drenaje, se manejan directamente con filtros para entrar a los jardines, todo lo que es agua gris, y el agua negra la pasas a un biodigestor, ¿no? Entonces esa es un poquito la misma pieza. Qué bonito cómo se ven los arcos ahí detrás, ¿verdad? Sí, siempre hay como un registro del vestigio. Entonces aquí se demolió un poco, como un poco quitando lo que estorba. Entonces había muchas intervenciones con techo de lámina, muy a las construcciones más baratas, y nosotros lo hicimos muy sencillo, poniendo los pisos de barro y dejando que el jardín cubra, ¿no? Entonces, este proyecto en realidad es un jardín que se habita. Dentro de los procesos de restauración, remodelación o reutilización, es muy importante pues la idea de que todo lo que está se utilice, ¿no? ¿A dónde va a dar el cascajo? ¿Por qué demueles? ¿Qué haces con lo que demueles? Porque existe un tema ético con los desechos. O sea, cuando yo llego a demoler una cosa, ¿a dónde va a dar ese cascajo, ¿no? Exacto. Entonces la idea aquí fue usar todo adentro de la propiedad, que lo van a ver, ir pasando a unas intervenciones más contemporáneas, ¿no? Aquí lo que se buscaba en este pequeño espacio era cerrarlo como si fuera un patio, se colocaron esas dos puertas antiguas y se hizo esta especie de óculo para que se definiera el cielo en un solo cuadrante. Teníamos esta parte, digamos, del lado izquierdo, que es donde está la jardinera, el que ya existía, y nosotros lo completamos simple y sencillamente para tener el cuadrante definido, ¿no? Entonces, un poquito jugar con lo que ya existe y potenciar el espacio, ¿no? Entonces, vamos a pasar a los diferentes espacios que fueron parte de la vecindad. Cuidado con la cabeza. Y aquí pues se fueron decidiendo las diferentes épocas del edificio. Se conservaron los muros de adobe, que son obviamente los más antiguos, y se fueron quitando y poniendo los muros que estaban, digamos, forrados, los colores de las paredes, pues que tuvieran un vestigio de las diferentes familias que vivieron con los colores históricos, ¿no? Tenemos esta parte ligada, que es como una especie de salita de cine, estudio, que siempre buscando que la luz natural esté muy tenue, ¿no? A mí tengo un interés específico por oscurecer el espacio y después iluminarlo. O sea, la idea del exceso de luz
lo que hace es aplanar los espacios. Todos los espacios necesitan tener una parte de sombreado para poder acariciar y colocar la luz, como si fuera un aforo de teatro. Entonces la parte, digamos, emocional de los espacios es ir ganando la luz a través de la sombra. Entonces aquí los techos se restauraron con los sistemas tradicionales, con estas viguitas pequeñas de encino y el carrizo, y luego la teja histórica, que es una teja de reciclaje que fuimos comprando a la gente que la está deshaciendo, y da una peculiaridad muy interesante a los techos porque esta casa se iba a ver también desde arriba. Entonces hubo una idea como medio de restaurar la ruina y quitar la lámina, ¿no? Y trabajar en esta misma forma, ¿no? Ay, qué bonito esto, fíjense. Entonces aquí, Una belleza. en esta habitación, lo que se hizo fue levantar el techo. En lugar de que tuviera dos aguas, la convertimos en una sola agua para que diera la luz del norte, puesto que este es un lugar de trabajo, son estancias de pintura y de diseño, entonces es un retiro para poder venir a trabajar, a diseñar, ¿no? Entonces esta es la recámara de Lucio, que llegará en un ratito. Y tenemos la luz de la mañana, que aquí se puede ver muy claramente, dando al oriente, y la otra parte hacia el norte, que es completamente abierto, y vemos los desechos de la obra, ¿no? Toda la cimbra se reacomoda, se repone para generar esta idea como un encaje, pero un encaje hecho con basura. Y este tipo de acomodo así aleatorio, como si fuera una especie de fibrila, genera, y aquí se entiende muy bien, un juego a contraluz, ¿no? Entonces, otra vez, estás atrapando la luz afuera de la construcción y la vas matizando, la vas poniendo para que la luz vaya entrando, digamos, de una forma mesurada como el sol disponga, ¿no? Acuérdense que estamos en Oaxaca, que es una zona más o menos cálida, y aquí lo que tenemos que hacer es protegernos del poniente completamente y abrir hacia el sur y al oriente, que es el sol de la mañana, ¿no? Entonces, aquí vemos los grosores de los muros bajos, ¿no? Una pintura de Baja California. Y la idea, pues, es jugar con las alturas, ¿no? Aquí son los mismos metros cuadrados, pero si yo alzo el techo, aquí se puede ver estas traves que dejamos donde estaba el techo de lámina para poder poner el ventilador y con eso controlar tanto la temperatura como los moscos, ¿no? Pero vamos hacia adelante. Los pisos se dejan los originales. Los que En estaban este aquí. caso quedó este piso que es muy chistoso. Yo, las casas de los arquitectos, este es el estudio donde yo trabajo, pues a mí me interesa que tenga un poquito lo que existía antes, ¿no? Es un piso de una marquetería de imitación bastante chistoso y creo que va bien, lo dejamos por esa razón, porque la idea siempre inicial era poner barro y hacerlo como más, digamos, como más pueblito, pero pues aquí quedó un pueblito más chido, ¿no? Excelente. Más divertido, ¿no? Y la cubierta, cuéntanos cómo está hecha. La cubierta está hecha con carrizo, esas pequeñas vigas, esos morillos de encino, tiene un impermeabilizante plástico y luego tiene la teja, como para que no se brise para adentro. Y la idea también son los techos ligeros y que floten. Eso hace que, no sé, estamos haciendo culturalmente techos de concreto muy pesados, como si fuéramos a crecer o tener. En cambio, los techos ligeros, pues lo que le dan es una plasticidad a los espacios, entradas de luz, ventilaciones, digamos, todas estas, por decir algo, imperfecciones de que no está pegado el techo sobre los muros, genera unos espacios de entrada de luz, ventilación cruzada y los elementos que tú vayas decidiendo tener, ¿no? Muy interesante. Aquí, este es un proyecto que es completamente sustractivo. Si se fijan en las paredes, pues se va quitando en lugar de ir poniendo. Y solamente se puso el color de tierra, que es la misma tierra de la excavación. Entonces aquí se cierra la puerta y es lo que nosotros le llamamos arquitectura puerta cerrada, ¿no? Tú empiezas la obra y cierras la puerta. No sale un solo camión de cascajo, no hay desperdicios. Todo lo que entra a la obra se tiene que forzosamente aprovechar, porque tú lo que estás haciendo es ganar bonos de carbono al poder utilizar y reutilizar las diferentes circunstancias, ¿no?
Explícanos, por favor, cómo funcionan los bonos de carbono. Los bonos de carbono es una tonelada de CO2 arrojada, a la atmósfera, ¿no? Entonces, cada acción que tú haces tienes que medir esa tonelada si es positiva o negativa. Negativa, pues es demoler, negativa es utilizar concreto, utilizar plástico, los niños chinos que están presos, todas estas cosas que tienen, digamos, la lista roja, lo que no debes de usar o lo que tienes que mesurar. Y tú lo que haces es empezar a generar bonos positivos. ¿Cómo se generan los bonos positivos de carbono? Pues reutilizando, reciclando, arreglando lo que otros más no están utilizando. Y tú vas bajando y subiendo esos bonos tratando de que la construcción llegue a lo que se llama net zero, que es cuando no destruyes y vas reconstruyendo, restaurando la natura, ¿no? Entonces las tendencias de ecología contemporáneas ya no son cuidar la naturaleza, sino restaurarla. Entonces los sistemas restaurativos es todo lo que tú puedas reusar, reponer, reciclar, reacomodar para que la naturaleza vaya regresando a dominar la ciudad poco a poco y no sea la ciudad la que va dominando a la naturaleza. Entonces pequeñas acciones, pero siempre acomodadas y dirigidas hacia esta ideología, lo que van a ir haciendo es una forma de moverse, una forma de diseñar y haciendo una arquitectura ética. ¿Qué es una arquitectura ética? Que cada vez que tú vas a diseñar, al momento de levantar el lápiz y empezar a dibujar en el papel, tener una idea de lo que estás destruyendo y lo que estás construyendo cuando lo estás diseñando. Esa es una parte muy importante porque la mayoría, vamos a decir un porcentaje como de la mitad o más de la destrucción de la ecología está hecha por los diseñadores. Y esos diseñadores están destruyendo por desconocimiento. Entonces lo que tendríamos que empezar a hacer es ser conscientes en la forma como construimos o como diseñamos. Entonces la elección de los materiales es muy importante porque ahí empieza la deforestación. Vamos a lugares más alegres. Cátedra Jóvenes. Entonces este es el segundo patio. Hay estas costumbres como un poco como de defensa y son casas que viven hacia adentro porque son espacios públicos los exteriores. Y aquí había una construcción más, digamos, de los 50, si se puede identificar por los pisos de pasta. Qué bonita la solución de la herrería con la protección, fíjense. Coloca el vidrio por delante. Sí, las herrerías son muy delgaditas, jugando y haciendo que las puertas corran y que los marcos de las puertas se convierten en el mismo. Este herrero no es tan bueno como el de ayer, pero... Pero se defiende. Ajá. Luego, por ejemplo, el piso, tienes el piso de petatillo de barro, de tabique, que es el más barato que existe, y para controlar los escurrimientos vas quitándole, poniéndole piezas y generando una especie de dibujo con el agua, ¿no? Entonces aquí, como en una construcción que ya existía, pues estábamos ahí peleando con que si se inunda, no se inunda, y le vas quitando y le vas poniendo hasta que llegas, digamos, al punto medular en específico. Este es un patio de piñanonas que está llenándose ya por completo y la idea es que la arquitectura va a desaparecer. Por eso es que no se diseñan las fachadas, se diseñan los jardines y la omisión de arquitectura. El vacío. Digo, aquí es un poco... tiene como pequeños salones, otro departamento, tiene unas camas más grandes que tienen los baños en las entradas y las mesuras de los espacios. Por eso son más como oscuros para los crudos, para los que no se quieren levantar, ya no hay más luz. No tienes luminarias en el techo. No, nunca ponemos luminarias en el techo. Interesante. Porque la luz tiene que estar controlada porque tú generas una oscuridad y luego la atajas con las lámparas, ¿no? Entonces nunca se ponen luces de posición, salvo que vayas a comer o a pintar o a lavarte los dientes, y ahí es en donde sí tienes lámparas puntuales que vas poniendo en los espacios específicos. Porque lo que hace la gente es poner una luz ambiental y estás perdiendo la gracia de la sombra. Entonces necesitas tener rincones más oscuros y rincones más luminosos para generar un espacio, digamos, acogedor o emocionalmente más interesante. Acuérdense que la emoción es una parte
importante del diseño arquitectónico porque no vas a recordar nada en tu memoria que no te haya emocionado. Entonces la búsqueda de los elementos emocionales como la luz, como la textura, como los colores, son elementos que tú vas poniendo para generar una emoción positiva y una emoción negativa, para generar, digamos, un trayecto literario dentro del espacio. Vamos a subir estos cuates. Esta es una casa de un chef que normalmente vienen, y lo importante en esta pequeña construcción pues es la comida. Entonces vamos a subir por esta escalera. Qué bonito cómo deja estos baños, ¿verdad? Abiertos. Y el acabado, ese acabado parece prehispánico. ¿Cómo haces ese acabado pulido de los baños, maestro? Ese cemento pulido con color, con polvo. Okay. Y es pues un trabajo de aprender a usar la cala, aprender a usar el concreto, pero siempre mezclado con los polvos históricos, ¿no? Entonces digamos que es una construcción hecha al fresco. Entonces tú le vas agregando con polvos específicos los espacios. Fíjense los colados pequeños, ¿verdad? De estos escalones. 1 pulgada de concreto. Sí, ahí es la escalera mínima para subir, y aquí tenemos el espacio para cocinar. Evidentemente le dieron la prioridad a la cocina. Qué bonito está este espacio abierto. Entonces es abierto para cocinar. Los juegos de abierto y cerrado en Oaxaca se pueden bien por el clima, y es muy interesante porque aquí está diseñado, las cocinas se diseñan a la luz de la mañana, ¿no? Cuando te levantas, pues es donde debe de entrar el sol. Claro. Pues por eso siempre las cocinas, al arquitecto parece que le gustan las fórmulas, es poner la cocina siempre al oriente. Claro. Porque es el sol de la mañana donde te levantas a desayunar, y aquí se ve muy claramente, ahorita son las 9 de la mañana y tenemos esta luz muy linda, diáfana, y vamos empezando. Aquí tienen una cocina de humo, están separados de los tipos de basura, todo en un solo elemento, para que se vaya compartiendo cocinar, ¿no? La luz de la mañana, ven qué bonito el color. Aquí se puede identificar los techos. ¿Este segundo nivel ya existía o ustedes lo hacen? Este segundo nivel ya existía, y parte de la idea, ahí se ve claramente cómo los tejas antiguas. Ve qué lindo es, porque es como un espacio muy suave que va jugando, y después tiene las montañas de la Sierra de San Felipe y los árboles. Lo que es muy bonito de Oaxaca es que los árboles y las cúpulas y las torres todavía sigue siendo lo más alto del skyline de la ciudad, claro. No sé cómo se diga en español. ¿Cómo se dice skyline en la ciudad? Pues las alturas. El corte del paisaje. Ok, sí, sería, sí. ¿no? Entonces tú vas jugando con esos techos. Nosotros pusimos todos estos árboles que florean el día del cumpleaños de Claudia, 14 de marzo, y jugar siempre con los techos a tu favor, ¿no? Y buena pendiente, casi japonesa. Pues es que la teja tiene una pendiente específica de 22 grados que no se puede modificar. Se siente de descanso todo. Entonces, esta es una pintura Esta es una pintura de tierra. Esta es diferente porque es la tierra del lugar con baba de nopal, ¿no? Y pulverizada para que dé este tono, hecho de la excavación. Lo que es muy importante en esta casa es que, como decíamos, es lo que hay. Entonces los ingredientes salen de la misma casa, ¿no? La excavación de aquí, entonces estás empezando a excavar. ¡Ay, salió un color rojo! A ver, sepáralo. Ah, no, pues aquí salió este más clarito para los interiores, entonces ponlo en los interiores y vas generando, digamos, es una intervención mínima. Aquí simplemente se puso oxílico ferroso en los pisos que ya existían, se pintó con la tierra en la parte superior y se cambiaron las cancelerías. Y eso lo que hizo fue un espacio, digamos, más contemporáneo, ¿no? Aquí vemos otra vez, aunque los niños dejaron un tiradero, vemos el closet descompuesto, siempre sacando el tubo de la ropa para que no se haga un closet grande, sino sea la pura ropa la que decora el espacio, y los demás las repisas de lo que sigue. Y acá tenemos el baño, que es muy lindo,
porque tiene la luz cenital y aquí el color del cemento pulido pues es lo que va mandando, ¿no? Aquí estamos hablando de un espacio monocromático que tiene este verde más olivo oscuro, pero lo importante es que tiene una parte, digamos, muy fuerte de la luz y está puesto de esa manera porque está al norte y al oriente, para que no le pegue el sol de la tarde, ¿no? Abierto, pero con vidrio, jóvenes. Entonces estás protegido. La placa, otra vez el metal, ¿eh? Es duro de repente. Sí, la parte suave y luego pues estos de cemento que vemos aquí, ¿no? Toda esta circunstancia hecha de un material simple. Entonces aquí el aspecto decorativo está manejado con mucho cuidado en cuanto a la paleta de color. Entonces hay una idea que vieron desde el inicio hasta la entrada que tiene 5 tipos diferentes de colores e intensidades de óxido y es lo que vas manejando como reglas. Entonces tú empiezas y pones la regla en específico y la empiezas a seguir y empiezas a dar estos colores. Es el cemento pulido que tiene, es muy interesante porque tiene lo que nosotros le llamamos la gracia de la imperfección. O sea, no es una cosa perfecta, sino tiene una idea humana, digamos, cierto deterioro con la humedad, y eso va generando texturas que es como si estuvieras atrapando el tiempo. ¿Lo haces con cemento blanco? Lo haces con cemento blanco algunas con cemento gris, y tiene que ver con las combinaciones de los polvos, ¿no? Algunas veces haces el colado gris y lo detallas con el blanco para no gastar tanto concreto blanco, sino es el puro acabado en fresco. Puedes generar texturas, colores antes de que fragüe, y ese también es una parte de diseño. Aquí vemos cómo está diseñado para estar afuera, estar adentro. Hay unos controles a través de los carrizos informales mientras crecen las enredaderas que van cubriendo las partes altas. Otra vez tratando de diseñar la sombra. Aquí se ve muy claramente en las paredes cómo estas piezas van dibujando y es la imperfección la que va mandando, ¿no? Entonces estás buscando un poco esa misma estructura, un poquito de decadencia, vamos a llamarlo. No es una arquitectura perfecta que estamos buscando, sino una arquitectura emocionalmente interesante. Y en términos de costos, más o menos, ¿cuánto puede ser el costo por metro cuadrado de una intervención como esta? Es muy... aquí estamos hablando de los costos mínimos, ¿no? Es que por eso lo menciono, porque ¿verdad? quitas Ayuda. canceles, solamente pintas, dejas espacios abiertos, no todo tiene que estar controlado. Muchas veces es mejor tener una chamarra, una chimenea, cosas que te van compensando el clima o la lluvia, a estar encerrado y luego controlar la temperatura adentro y luego afuera, y que esté adentro, que esté afuera. Entonces vamos a acostumbrarnos a vivir un poco más afuera mientras el clima nos los permita. Por ejemplo, estas estufas, ¿verdad? De barro. Aquí pues tenemos de fuego, una cocina de fuego, evidentemente son cocineros. Tiene este diseño muy bonito, donde puedes nivelar la brasa al estilo argentino, ¿no? Puedes subir y bajar la brasa con su guardapolvo. Guarda ceniza, y vas teniendo las diferentes formas. Este es pues para echar tortilla, sí, y también es una estufa Lorena, que quiere decir que la temperatura se conecta por atrás. Entonces el fuego... Saludos a todos los chefs que les gusta el canal. Saludos al chef. Aquí vemos cómo está interconectada desde este lado. Entonces puedes mover el calor de un espacio al otro para aprovecharlo y pues echar tortilla, ¿no? Echar tortillita recién hecha, jóvenes. Entonces aquí estamos. Y aquí somos oxidado, ¿no? El color que le das a este cemento. Sí, este es al revés. Este se hace de cemento gris y luego le pones el oxílico ferroso. Okay. Entonces lo que hace es que es igual. Estamos hablando de una intervención a un costo mínimo. Claro, sí gastas en una buena estufa, sí gastas en unas buenas sábanas, pero lo que hace la arquitectura es ser lo más mesurada posible y simplemente es otra vez seguir la paleta de color. Si se fijan, aquí hay 4 colores y eso es un poco lo que le da la elegancia al espacio. Hay que hacer que la arquitectura desaparezca porque ya hemos gritado bastante, ¿no? Necesitamos hacer arquitectura que se vaya pues
mimetizando con el entorno lo más posible. Claro, yo soy un arquitecto contemporáneo, pude haber hecho una gran intervención y aquí lo que tratamos es más bien convertirnos en la misma comunidad, ¿no? O sea, hacer una cosa lo más sencilla posible, que se vea lo más madreada posible afuera, para que no destaque de lo demás. Hay siempre esta idea aspiracional de generar estructuras y no todo el tiempo tiene que ir aspirando hacia allá. También se puede aspirar a ser comunidad. Cuidado con la escalera. Qué bonito pegas el comedor, ¿verdad? A las paredes, siempre eso ayuda muchísimo. Pues es que es un comedor para cocinar, ¿no? Entonces sacan el refri, cocinan, unos pican, otros comen. Entonces son espacios que no es convencional, que son más experimentales, siempre buscando que pues, te juntes a cocinar, te pongas a platicar. La cocina ya no es un elemento que esté abierto, sino tiene que regresar a ser el hogar de las casas, ¿no? Tiene que estar en el centro y te tienes que juntar a cocinar para platicar, para comer, y no sea un espacio que comes en un lado y cocinas en el otro, ¿no? Y más o menos, para darnos una idea, ¿cuál puede ser el costo por metro cuadrado? Pues mira, es difícil en este espacio, si quieres vamos caminando, porque como era para mí mismo, pues yo no... ¿No llevaste cuenta? Pues no, porque ya ves que te la pasas haciendo cuentas, pero yo creo que por aquí debemos de estar en una intervención como de, pues no sé, 5 o 7 mil pesos metro cuadrado. ¿En serio? Entonces, porque es muy baja, porque ahorita vas a ver, pasamos al siguiente patio, y aquí lo que se está tratando de hacer es hacer una cúpula de flores, ¿no? Entonces aquí tenemos este árbol muy importante, que es como el eslabón perdido de la naturaleza. Es una planta que se llama clavellina, es endémica de Oaxaca, y ahorita está en pleno fulgor porque está las lluvias, ¿no? Entonces cuando llueve la planta está sacando hojas increíbles, empieza rojas como se ve ahí arriba, y tiene la peculiaridad de que hace la fotosíntesis en el tronco. Entonces digamos que es una especie entre cactus y árbol. Tira todas las hojas por completo y saca las flores cuando hay puro tronco. Entonces este patio se vuelve bellísimo porque se llena de flores y se hace una cúpula natural. Entonces aquí, si se fijan, ese era un lavadero, ¿no? Ese volumen, ahí lavaban la ropa. Nosotros pusimos el árbol ya grande. Como yo soy un arquitecto viejo, ya no compro plantas jóvenes porque no me va a dar tiempo de volverlos a ver. Entonces aquí se pusieron los árboles grandes y que floreen arriba, para que el patio se convierta en una especie de iglesia, vamos a decir, con un arco de flores alrededor, ¿no? Entonces con mucha delicadeza, escogiendo las plantas correctas, el maracuyá, tenemos estas plantas que se van desarrollando, esos puntitos que ven así, es cuando le entra un poco de exceso de sol, ¿no? Luego acá tenemos el estudio de pintura. Fíjense el tamaño del vano, ¿verdad? Es un vano... Sí, se dejaron los tamaños que estaban y se acabó. Aquí se puede notar en el muro, si te fijas allá, cómo había un pequeño chipote y tenía otros cuartos ahí. Entonces era como un pasillo. Entonces yo le demolí estas partes para que quedara cuadrado, lo más proporcionado, digamos, el patio en sí. Se hicieron algunas intervenciones que vamos a ver ahorita y siempre buscando que la seguridad y lo demás sea esa jardinería en la parte de arriba que se vaya desapareciendo, ¿no? Digamos, esto en 2 años pues ya no vas a ver el color tierra. Aquí también está pintado con la tierra de la misma excavación, poniéndole cada vez menos para que se vaya degradando y dándole manos y manos y manos encima con el mantenimiento hasta que se dé ese color rojo, que es un color natural, es el que ves en la carretera cuando vienes a Oaxaca, estos cerros de colores preciosos. Y esto viene a colación porque yo trabajé con el maestro Toledo 5 años y él acostumbraba a hacer sus jardines con colores de tierras, con las tierras de Oaxaca, que son verdes como la cantera, rojo óxido, diferentes tonos, y los va poniendo como si fueran paletas de color, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces es un jardín que se pinta de rojo y luego se recubre de plantas. ¿Por qué? Porque el aforo de las plantas tiene que ser un tono natural, ¿no? Entonces es como si estuvieran en el suelo y poco a poco van a ir cubriendo
las plantas. Aquí se ve qué buena mano tiene la señora, porque todas están contentas y cantando y creciendo muchísimo y cerrándose. Entonces la casa, la vecindad que hubo aquí va a ser habitada por las plantas y nosotros vamos a dormir en el jardín, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces pasamos aquí al estudio. Qué belleza. Vean esas hojas. Híjole. Eso. Entonces aquí otra vez el techo, estas vigas de fierro que se ven pequeñas aquí, es donde estaba el techo de lámina. Claro. Está todo aplastado, ya sabes. Y nosotros lo que hicimos fue elevar el techo para tener la luz del norte, porque es un estudio de pintura. La luz del norte es la que hace que no cambie por el asoleamiento, porque sale el sol en el oriente, se va por el sur y se mete por el poniente. Y esta luz es diáfana, está lista para poder trabajar. Aquí estamos haciendo estas intervenciones de cuadros antiguos, repintándolos de diferentes formas, haciendo algunas intervenciones como esta que se ve aquí, que tienen perforaciones, otras se pintan, o a veces son lienzos directos. Y aquí pues se va moviendo, ensuciando y dando vueltas. La iluminación pues es en la noche muy importante y es un espacio, digamos, que es el corazón del centro de trabajo. Entonces aquí estás ligado con los patios y el comer y las partes, digamos, sociales están en otro lugar. Entonces empezamos con la parte de intimidad, que también forma parte del diseño. Tú vas diseñando siempre las casas en función de la intimidad, ¿no? Empiezas con el espacio público, vestibulas, pasas al espacio familiar, luego al espacio de la pareja y finalmente al espacio personal. Todo ese trayecto es el que vas diseñando mientras vas colocando, como si estuvieras escribiendo una novela, ¿no? Introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Eso es lo que vamos a ver ahora. Qué bonito, ¿no? No toca el techo. Otra vez suelto, ¿no? El techo para que ventile y también para que se sienta ingrávido, ¿no? La idea de agarrar los techos todo el tiempo a lo mejor no es necesario. A lo mejor hay techos que pueden volar, ¿no? Que pueden tener otras formas diferentes, porque la teja es un espacio plástico, no necesariamente es plano. Ya pensando en el tiempo, pues pudimos haber subido y bajado un poco más el techo, haber echado un poco más de plasticidad. Pero aquí lo que predominó pues era el manejo de la luz para poder trabajar y pintar, ¿no? Esos pequeños huecos de ventilación que están ahí ya existían y ese es el muro histórico y si se fijan el grosor de los muros pues acusa el sistema constructivo. Entonces aquí como restauración se predominó los muros de adobe y se inhibieron los muros contemporáneos para poderle dar recuperación al tiempo histórico o la mejor época que tuvo la casa, ¿no? Es pintura con cal. Esta es pura cal directa del bote, porque la cal directa, ya lo habíamos platicado alguna vez, es la que refracta la luz más diáfanamente, ¿no? O sea, no existe un blanco puro, sino existen variaciones que dan los blancos y esos trabajan con el reflejo. Si te fijas y si afocas esa pequeña ventana que se ve ahí el hueco, este hueco de aquí, puedes identificar que es amarillo, pero es porque está reflejado en el adobe. Ok. ¿No? Entonces ahí está la prueba clara que la arquitectura trabaja con los reflejos. Acuérdense que Barragán ponía sus muros rosas en donde pegaba el sol para que refractara el otro espacio y es un poco lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un blanco puro, pero es amarillo porque tiene refracción de la luz, de toda la luz que viene ahorita de la mañana y de afuera. Entonces es un juego de tener los rojos afuera y los blancos adentro para generar esas, digamos, veladuras, ¿no? Que van eliminando la luz. Esto es el trabajo mínimo, la cal directa sobre los muros que estaban, la madera de desecho, pero sí pensando en el diseño muy sencillo, cómo va a entrar la luz, porque eso no cuesta. En los diseños es muy importante trabajar con los intangibles, que es las luces, la sombra, la sorpresa, son los mismos metros cuadrados, pero la forma como los colocas puedes generar toda una historia, una dinámica emocional, que es la misma forma de esconderse y asomarse, ¿no? Esta idea del erotismo que se va descubriendo poco a poco para generar una estructura de deseo a más largo plazo.
poco a poco, lentamente. Entonces aquí, como es un lugar como si fuera el ejército, aquí tenemos estos espacios que originalmente era una pequeña cocina y nosotros le hicimos estas camas hacia afuera para que cupieran un poquito más personas en el espacio mínimo, teniendo siempre su ventilación e iluminación cruzada para tener espacios como muy privados, con una luz suave, para levantarse lo más tarde posible. Y los tapetes, ¿verdad? Creo que son importantes. Sí, los tapetes son siempre pues un poco la idea de que cuando te bajas pues tengas algo suave contigo. Siempre los colores pues son iguales a los pisos, ¿no? Y vas como trabajando. Este, por ejemplo, es muy bonito de seda. Este es iraní. Y luego acá tenemos el cuarto azul. Es un cuarto muy peculiar porque tenía este azulejo que a mí siempre me pareció como una especie de alberca, ¿no? Yo creo que el que diseñó ese azulejo lo pensó como si fuera el agua, cuando le pega la luz, es muy, muy chistoso. Entonces yo dije, bueno, pues hagamos un cuarto que parezca alberca. Entonces, copiando el azul, esta es una pintura muy interesante porque es solamente polvo con cemento. O sea, es un colorante de cemento puesto como pintura. Entonces ese es un material muy, muy barato y se puede jugar con esos polvos y genera este tono, que es un tono que absorbe la luz. Por eso este cuarto es tan oscuro, porque aunque tiene luz y tiene de estas ventanas, fíjense cómo el azul este es como absorbente. Ahí se ve contra la luz, en la misma pared donde le está pegando directamente la luz. Y es solamente la brocha, la pura brocha, con cemento pulido, con cemento y cemento y color de cemento. Entonces da esos tonos increíbles, ¿no? Que se vuelven, porque no refleja, le da una especie de elegancia, ¿no? Y luego aquí tenemos lo que nosotros le llamamos el spa, que tiene el lavabo para lavarse los dientes, te desvistes, este es el vestidor, este pequeño espacio, ¿no? Aquí tienes todo metido en esta parte, la regadera está acá afuera. Y luego tiene este espacio que es una alberquita para levantarse, ir a nadar, como es redonda puedes hacer todos los kilómetros que quieras. Es una tina de mezcal. Y aquí pues lo que se está buscando es un espacio íntimo, un patio que está ligado al cuarto, un espacio negativo y un espacio positivo. Y tiene estas plantas que están envolviendo por completo al jardín, ¿no? Tiene las jacarandas esas muy grandes, llenas de pájaros, que son los árboles del vecino, ¿no? Entonces aquí estás potenciando el paisaje que no es tuyo. Entonces la altura de la barda y lo que limitas y lo que cortas, pues lo vas determinando con los árboles. Aquí vemos los espacios, pedazos de los muros históricos, donde eran los cuartos de la vecindad, ¿no? Entonces vivían muchas familias, y fuimos demoliendo y poniendo y agregando el jardín y guardando el cascajo. Este es el depósito del cascajo de las demoliciones, que ahora lo vamos a ver cómo funciona. Entonces vas trabajando el material adentro del espacio y dependiendo de lo que tengan, ya lo vas poniendo, ¿no? Aquí te generaste un espacio nuevo, ¿verdad? Aquí genera un espacio nuevo, pero si no le pones un uso, como bañarse o encuerarse en este espacio, pues sería un rincón. El chiste es que tiene una actividad de intimidad en el fondo, donde estás protegido para que no te vean los demás en este rincón. Entonces, ¿cómo compensas un espacio que está atrapado? Pues con el uso. Ahí se ven las enredaderas que ya se están juntando, ya no puedes saber de qué tamaño es el terreno, ¿no? Pues cómo suben las plantas y van a ir desapareciendo los muros, ahí se ve claramente, y vas trasplantando y moviendo y se va haciendo esta selva interesantísima de colores y flores, ¿no? También trabajas como paisajista, ¿verdad? Es que sí, yo fui jardinero antes de ser arquitecto, pero el interés ahorita, y tiene que ver con la ecología, pero sobre todo con la salud, es habitar un jardín, ¿no? Siempre es importante para mí, o sea, para la firma, para el despacho, es tener el paisaje incluido en el diseño. O sea, no haces la casa y luego le pones el jardín, sino diseñas el jardín y le pones la casa.
Entonces, el habitar un jardín, pues muchas veces son espacios que van, lo importante es la circulación, que es lo que vamos a ver ahorita. Y este proyecto, como era muy largo y tenía muchos cuartitos, pues lo que hicimos es hacerlo más largo, ¿no? Exacerbar las diferentes formas, ¿no? Ahí pues lo que estás filmando ahorita es los desechos de la regadera, cómo van y siembran las plantas por la distribución de los mismos despieces, ¿no? Entonces le vas quitando tabiques, tú pones todo el tabique y luego se los vas quitando, ¿no? Y vas generando pues diferentes emergencias, plantas, escurrimientos y formas, ¿no? Entonces es un trabajo muy delicado de un trabajo de un material muy sencillo. Aquí son nada más cemento, cal, piedra y tierra de lo que había. Entonces vas seleccionando cuando excavas las diferentes paletas de color que vas generando tú mismo con la estructura, ¿no? Entonces otra vez las cancelerías más detalladas. Al principio siempre uno cuando hace una casa tiene miedo que lo vayan a ahorcar y así, entonces pones esas rejas que al final pues te estorban, ¿no? Pero pues es una forma de disimular lo más posible una herrería, ¿no? Algo que me encanta es que ese muro no existía, ¿verdad? Sí, ese es el cascajo, esos son las demoliciones. Entonces los vas juntando, claro, la alberca necesita una serie de aparatos y el tinaco, el hidroneumático, pues todo eso queda atrapado en este mismo espacio y centralizas toda la parte de los servicios, como decía Louis Kahn, espacios servidores, espacios servidos, ¿no? Entonces los espacios servidores están ocultos en el jardín y los espacios servidos son las pequeñas presencias de toda la habitabilidad de la construcción, ¿no? Si te fijas cómo no permite la luz, ves cómo te encandila, Sí. porque es este color específico y es como un cuarto que cuando te duermes pues sientes que estás nadando, ¿no? Y qué bonita pintura. Esta es de usted, maestro, ¿verdad? Sí, esa es mi hija Martina. Se la hice con mucho cariño, pero no le gustó y acabó aquí en mi cuarto. ¿En serio? Pues como que no la quiso poner en su casa. Está genial. Sí, está muy linda. Mucho los colores. Y está contenta. Y pues si te fijan, digo, aunque yo pinto y eso, no me gusta poner mi trabajo en... O sea, aquí no hay decoración, pues ese es el tema, ¿no? Solamente hay aquel, me lo regaló un amigo, es un avión que me encanta, que usan en los pueblos para poner los cohetes, y son esos que viajan en un cable, ¿no? Pero son una obra de arte, ¿no? Ve nada más esa, no sé si explote un día aquí adentro, pero Ahí tiene todavía los cohetes puestos allá arriba. Entonces aquí vas por el pasillo, aquí pues juegas con el blanco y el tipo de iluminación que sea cálido para que refleje en amarillo y luego sales al paisaje, ¿no? Entonces aquí las plantas pues van cerrando y tú tienes que ir evitando la puerta, ¿no? Ya no se sabe por dónde está la entrada. ¿Dónde está el cuarto? Pues adentro de las plantas. Ahí se dejó el baño como estaba. Como estaba. Me encanta este positivo y negativo, ¿verdad? La carne de tierra por fuera. Sí, porque es otra vez lo mismo. Este es el jardín y la arquitectura se tiene que esconder con tierra. Porque aquí es un trabajo de sustracción, acuérdense, quitar. Tienes el mismo color en los pisos, el mismo color y genera una caja roja, ¿no? Entonces esa caja roja tiene las partes que se mueven, que están vivas y están creciendo y tiene una tapadera de flores en la parte superior, que es esta que vemos aquí. Allá están las flores de mayo, los yoyotes, ¿cómo se llaman? Las clavellinas, el baracuyá. Hay una serie de plantas pues, que están cantando y que florean en primavera, ¿no? Pues aquí pasas a la otra sección. Estos son los servicios, toda esta parte de aquí. Y aquí lo que se trató pues es, igual tiene el callejón con los vecinos, que los tinacos, que la mañana, que los fierros, irlos tapando ligeramente con la misma vegetación. Aquí pusimos este pochote, que es esta ceiba, está estratégicamente puesta para tapar los tinacos desde la cocina. Y ir integrando un poco el espacio, le pusimos a las varillas que estaban, que me encantan, son las botellas de vino tinto, vino blanco y vino espumoso en las varillas. Pues un poco como lo que hacen en las comunidades, dejando las varillas de la ilusión,
que ya se convierte en una estética 100% mexicana, ¿no? Entonces, hacer un poco más evidente eso y empezar a nosotros, los académicos, a jugar con el lenguaje del imaginario popular, ¿no? La sabiduría de las gentes que construyen sus propias casas, que tienen una función. Esas botellas de vidrio sirven para que no caiga un rayo, ¿no? Para eso se las ponen. Okay. Entonces, un tema, digamos, funcional que se convirtió en un evento estético, ¿no? Entonces, es muy interesante que ya se están volviendo, y algún día voy a hacer una casa llena de botellas en el techo. Entonces, aquí tenemos estos floripondios, diferentes plantas que se están moviendo y se volvió una exuberancia. Aquí no existía nada de vegetación. Esto tiene 2 años apenas. Y fíjense, todo este es el muro. Aquí vamos a ver una de las intervenciones magistrales. Y en sección haces algo aquí. Aquí lo que sucede, por ejemplo, estas son los cimientos originales de los cuartos. Entonces el jardín se diseñó excavando y revisando los pequeños pedacitos de cimientos de los cuartos que se ven allá atrás, y por eso tienen esas formas. Acá las jacarandas las estimulamos, las podamos y se fueron a la luna. Tenemos una cancha de petanca allá, tenemos una oficina que nosotros le llamamos la cabina de teléfonos, porque es en donde tienes que tomar los zooms, ¿no? Entonces todas las gentes que hacen zooms y así se me van al cuarto y allí trabajan. Entonces, como una pequeña oficina sencilla donde tienes que tomar todas tus juntas, te vienes acá atrás, ¿no? Aquí le falta un poco de limpieza, pero la idea es justamente meterse en la parte de atrás y las puertas, controlarlas con los canceles, ¿no? Están muy bonitos los vanos. Entonces, como están lindos las piezas, todos los huecos históricos, pues eso es lo que se quedó. Y esta es una cancha para jugar petanca, ¿no? En este lado de aquí. Entonces aquí se puso el techo de lámina que se quitó allá, se puso aquí en el final, pero lo cubrimos con la hipomea, que es esta flor muy bonita oaxaqueña, que ahorita no está floreando porque es la época de lluvias, y entonces cuando la planta crece. Pero se le ponen estos frentes de carrizo para que se vaya integrando y la misma planta lo va comiendo y va tapando el techo para quitarle el calor al metal. Entonces se planta por arriba y genera estos espacios muy abiertos. Entonces aquí simplemente se pinta con tierra y se hace un espacio pues para fiestas, para cocinar. Tenemos la cocina de fuego que se la hice a mi yerno. Y ahí tenemos una estufa Lorena que ahora les explico cómo funciona. Tienes esta parte que esto es como hacen la caja china en la Mixteca, que es una caja que la meten el cerdo o lo que vayan a cocinar adentro con las brasas. Está interconectado con el comal, que está interconectado con las diferentes ollas de frijoles, y el fuego va pasando y yendo y regresando de un espacio al otro para conservar la temperatura. Entonces tú con una pequeña piedra puedes modificar los calores y las formas conservando la misma cantidad de leña. Entonces estas estufas se diseñaron precisamente para el aprovechamiento de la leña y está basado en los derechos humanos para que las niñas, que son las que van a recoger la leña cuando amanece en los pueblos, tengan tiempo de ir a la escuela, ¿no? Entonces hay una serie de proyectos sociales que están ligados a cómo se cocina, cómo trabaja, y ir aprovechando los recursos. Primero que nada, aprovechar los recursos y después inventar, ¿no? Entonces nuestro trabajo en realidad es aprovechar lo que hay. Ese es lo contemporáneo, ¿no? O sea, ahorita no es hacer más, sino aprovechar y repotenciar lo que tenemos ya ahorita. Entonces, no construir más hasta que no acabemos de usar los espacios, reutilizar, reponer, reciclar. Ahora vamos a pasar a la parte de cultivo, que es esta pequeña sección, que es donde acumulamos y hicimos un espacio enrampado para subir al segundo nivel, viendo las diferencias que tiene el terreno, y si vas yendo hacia el fondo,
vas a ir subiendo escalón por escalón hasta llegar a los 3,5 metros de diferencia. Pero lo vas viendo tan sutil que no te das cuenta, y ahorita ya estamos aquí a unos 50 arriba del nivel de la entrada. Okay. Y de aquí para allá tienes otro 1,20 y eso ya nos da el total de las diferencias. Entonces justo lo que se buscó es alargar el proceso de subir lo más posible para que nos diera la pendiente sin tener que utilizar una escalera. Entonces esta sección, que es una rampa engordada, y engordada con el huerto, ¿no? Ahí se cultiva la calabaza, se cultiva el frijol, el amaranto, los cempasúchil, plátanos, y está combinado, digamos, con una selva alimenticia, ¿no? Entonces vamos a pasar a la cocina. Entonces la idea es como para ir a comer, atravesar la milpa, ¿no? Entonces atraviesas la milpa y vienes a la parte sin saber qué te vas a encontrar. Y oh, sorpresa. Y oh, sorpresa. El módulo de mando, ¿no? Entonces aquí arriba, pues ya estás en el segundo nivel, arriba del jardín, y lo vas a ver desde la parte superior, ¿no? Entonces las mismas plantas te van llevando como si estuvieras en un barco, ¿no? Aquí estás navegando en un mar verde, ¿no? Aquí tenemos que esconder algunas cosas que no se pueden ver. Y tenemos la vista, tienes la Sierra de San Felipe, las tejas que fabricamos nosotros y un poquito lo del vecino. Estas flores de mayo eventualmente taparán el tinaco que está bastante guapo, pero un poco cerca, y vas diseñando el jardín como un cutout, ¿no? Vas cortando y plantando plantas para generar tu propio paisaje y sobre todo relacionarte solo con lo verde. Entonces yo abro hacia donde está lo verde del vecino, que aunque está deteriorado, es una maravilla porque es un jardín sin tocar, ¿no? Luego el vecino de atrás tiene esas jacarandas inmensas, y entonces vas quitando y poniendo y limitando para que se desaparezca la barda, ¿no? O sea, esta barda pareciera que no, que está solamente ahí olvidada, porque lo que estoy viendo es el verde del vecino con el verde mío, con el verde que sigue. Entonces tú lo que vas haciendo es potenciar la vista, hilvanando y borrando la arquitectura hasta que llegue a esas piezas. Aquí tenemos los desechos del muro original. Ahí se ve, aquí ve un muro con un techo de lámina. Entonces había una ventana, entonces yo demolí un pedazo y hicimos la cocina aquí, igual en el mismo sentido, la zona de café, ¿no? Las partes de lavado, la parte de cocción, y aquí en este caso tenemos la cocina de fuego abajo, porque es más como de fiesta. El refrigerador se inhibió, que es lo más difícil de un diseño de una cocina, es esconder el pinche refri. Entonces pues hay que diseñar otros refris diferentes, no sé por qué lo siguen haciendo como un mueble demostrativo. Y pues no hay mucho más que hacer, los helechos gigantes crecen así porque están en el escurrimiento del techo, están puestos específicamente donde gotea todas las mañanas y por eso tienen esa exuberancia. Aquí vemos un techo muy sencillo, plástico otra vez flotado, hecho con carrizo tejido para controlar la temperatura y con fibra de vidrio, que es el techo más barato. O sea, estamos hablando de una vivienda paupérrima. Y lo único que estás haciendo es tener una disciplina de tonalidades y color para que le dé una unidad. Si está terminado o no está terminado, puesto, no tiene mayor importancia porque es el mismo color, tamaño y forma. Entonces aquí, si se fijan, pues ¿en dónde estamos? Estamos metidos dentro de una vegetación que va a seguir, ¿no?, efervesciendo. Estas plantas son epífitas, quiere decir que crecen en las partes altas de los árboles, es un helecho. Hay otros cactus que bajan. Entonces vas seleccionando las plantas para que se comporten en el lugar en el que están. O sea, tú no haces que la planta viva donde tú quieres, sino tú haces el jardín donde la planta quiere vivir. Entonces vas identificando. Por ejemplo, aquí estamos viendo un jardín hecho en el techo del acceso, donde están estas flores de mayo, que florean obviamente en mayo, y se llena esta parte de flores.
Entonces se plantan en el techo, se hace esta pequeña jardinera precisamente para generar, ¿no?, una transición, pero siempre visto desde arriba. Entonces el jardín tú piensas que tiene muchos niveles y en realidad era una pendiente muy suave, pero con los desechos de la obra se fueron, digamos, tejiendo y acumulando. Este es un espacio muy especial. Y es un espacio que no te lo esperas y que llegas al final y ya no puedes salir porque estás atrapado Sí. y lo único que tendrías que ver es el baño que está terminándose, y que se hizo esperando a que las plantas tapen la puerta para que puedas ir al baño y hagas pipí popó viendo la vista con el té limón enfrente de ti, ¿no? Yo creo que no está colgado el espejo, no sé si ya está colgado. Entonces, pues es un poco esta idea de lo mínimo, ¿no? Pero en el lugar indicado. ¿Quién dijo que tenías que hacer pipí encerrado en un lugar castigado cuando puedes hacer pipí viendo la vista, ¿no? Cobijado por las plantas. Y pues y lo único que hay que hacer es pues ponerle más plantas donde no quieres que te vean la cola y menos plantas donde sí. Entonces estás metido en un baño mínimo, con un costo mínimo, pero mira lo que ves. Pura naturaleza. Barro. Qué belleza. ¿Y cuánto tiempo llevó la obra, maestro? Esta obra es una obra muy bonita porque la construí yo mismo, para mí mismo, entonces fue muy despacito, usando lo que había, con los recursos que teníamos, pero duró como 6 meses, no es tanto porque se demolió, y realmente pues construir estos ya estaban, eso ya está, entonces demoler, ahora quítale, ahora ponle el techo, téjelo. Entonces son puras como ejercicios pequeños que haces en tu casa. Los arquitectos, las casas de los arquitectos son interesantes porque es donde tú te permites hacer ciertas libertades. Para mí son como laboratorios, ¿no? Yo no le quiero demostrar a un cliente qué chingón soy, sino más bien quiero entender cómo funciona la arquitectura y tratar de hacer espacios que se habiten más que se diseñen, ¿no? Entonces aquí vemos pues estos muebles reciclados, aquel vino de Baja California, este por acá llegó de la Lagunilla, esta puerta andaba por ahí, pues un poco como esta idea de que el diseño está más bien en la concepción, ¿no? Aquí el diseño realmente donde está bien pensado es en la ubicación de las plantas. Y se les puede ver, ¿no?, cómo están. Ya las vamos a tener que reacomodar porque mira lo que pasa, ¿no? Listos. Pues muchísimas gracias por venir al estudio de pintura en Oaxaca, y bienvenidos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, maestro. ¿Cómo podemos contactarlo? En Facebook en Instagram y en Facebook también, se llama Alejandro da Costa López y ahí viene pues parte de nuestro trabajo. Somos muy baratos en el cobro y muy caros en el diseño. O sea, el diseño aporta todo con el menor esfuerzo económico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más anuncio que ese no hay. Cota Paredes, adelante.